cualitativas, estaríamos hablando de que la S es suficiente para aprobar un examen. La B sería entre 7 y 8. Bien. Y la MB quedaría entre 9 y 10. Esa calificación, ese método de calificación se le llama cualitativo, porque no recurre al dato numérico, recurre a una calificación de calidad genérica. Lo cuantitativo, que se refiere a la cantidad, se está refiriendo obviamente que hay una relación entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Por ejemplo, este ejemplo que nos ponen aquí también para ver la moda. Nos dicen, una nueva aerolínea regional efectuó una encuesta entre sus primeros 20,000 pasajeros a fin de conseguir retroalimentación en cuanto al servicio que ofrece. A cada pasajero se le pidió valorar la cantidad global del servicio. En la tabla esta que tienen a la vista, la 1415, se da un resumen de las respuestas. Y nos dice, nótese que las respuestas en el experimento son de carácter cualitativo. Es decir, las respuestas son excelente, muy bueno, bueno, deficiente, muy malo. Son respuestas cualitativas, de calidad, genéricas, ¿sí? Y como ustedes pueden observar, no necesitamos hacer operaciones para relacionar que la encuesta arrojó como muy bueno el servicio que ofrece la aerolínea. Porque de 20,000 personas que fueron entrevistadas, 8,849 dieron esa respuesta de muy bueno. Esa es una de las virtudes de aplicar la moda como medida de la tendencia central. Cuando hagamos encuestas, cuando hagamos entrevistas, cuando hagamos un experimento aleatorio donde las respuestas sean de calidad y que son muy frecuentes en las encuestas que se llevan a cabo actualmente, simplemente la respuesta debe ser de calidad genérica, excelente, muy bueno, bueno, deficiente, muy malo. O bien otras respuestas, pero que también tengan la característica de ser cualitativas. Bien, entonces estas son, jóvenes, las medidas de la tendencia central. La media, que vimos en primer lugar, con sus correspondientes fórmulas, la media, la mediana con sus formas también de obtenerla, con el procedimiento para obtenerla, y vimos la moda también y cómo se determina. Ahora vamos a ver otra medida de la tendencia central. Pero aquí ya involucran a las probabilidades correspondientes a cada valor de la variable aleatoria. Nos dice la media de una distribución de probabilidad discreta. Ya sabemos que si hablan de probabilidad discreta, es porque nos estamos apoyando en una variable aleatoria discreta, un número redondo, un número discreto, se dice en matemáticas. Por eso es de que ahora vamos a obtener la media, que también es una medida de la tendencia central,
pero de una distribución de probabilidad discreta. Bien, su definición. Si una variable aleatoria discreta X puede adoptar n valores, es decir, puede adoptar el valor x1, x2, xn, que tengan las respectivas probabilidades de ocurrencia, P1, P2, Pn. Eso de que tengan las respectivas probabilidades de ocurrencia se están refiriendo a este. Para x1, su respectiva probabilidad de ocurrencia es P1. Para el valor de x2, su respectiva o correspondiente probabilidad es P2, más así todas las demás, xn y su respectiva probabilidad que sería Pn. Bien, entonces queda claro, si una variable aleatoria discreta x puede adoptar n valores desde x1 hasta xn, es decir, cualquier cantidad de valores, que tengan las respectivas probabilidades de ocurrencia, es decir, para cada valor de x hay una probabilidad respectiva que le corresponde a ese valor de x. El valor medio mu de la variable aleatoria es mu igual a x que multiplica P1 más x que multiplica a P2 más todos los otros valores de la variable aleatoria y su correspondiente probabilidad, más xn que multiplica a Pn. Como ustedes pueden observar, es una suma de productos. x1 por P1, x2 por P2, x3 por P, xn por Pn, es el producto, luego lo sumamos. Es una suma de productos. Bien. Esta ecuación nos dicen aquí, pero es para que ustedes reflexionen y traten de obtenerla, que esta ecuación, la 14.3, se deduce directamente de la 14.2. Ahorita la vamos a ver. De la 14.2 de esta. Aquí ya hablaban de frecuencias, pero no de probabilidades. Las frecuencias es el número de veces que ocurría. Cuando ya hablamos de frecuencias relativas, entonces ya estamos hablando de probabilidades. ¿Por qué, jóvenes? Porque ya estamos manejando este dato, que es la frecuencia relativa que le corresponde a este valor de la variable aleatoria X. ¿De dónde la obtuvimos? Esta es una tabla que ya vimos la semana pasada. Son 2 veces que ocurre este valor. 2 entre 80, duró el experimento 80 días, 2 entre 80 nos da la frecuencia relativa que le corresponde a este valor de X. 6 entre 80 nos da la probabilidad de que ocurra este valor de X. 0.100 es la probabilidad de que ocurra esta variable aleatoria 2. Es decir, como ustedes pueden observar, ya nos estamos ubicando nuevamente al ejemplo del experimento previo a la integración de la cooperativa para el caso de las unidades de sangre. Ustedes recordarán que antes de que se integrara la cooperativa, se hizo un experimento aleatorio y se obtuvieron estas ocurrencias. Primero, aquí la que viene en la tabla esta.
esta. Son los 80 días, observen ustedes. Pero esta es la distribución de la frecuencia, o dicho de otra manera, el número de veces que ocurre este valor de X. Por eso es que es numérica todavía aquí. Pero cuando dividimos 2 entre 80, 6 entre 80 y así todos los números, el número de veces que ocurrió entre 80, ya obtenemos la frecuencia relativa. Es lo que tenemos en este dato, en esta tabla. Ya ahora lo que tenemos son las frecuencias relativas, porque es la que le corresponde a cada uno de el valor de X. Por eso se le llama frecuencias relativas, porque podemos observar aquí que es la probabilidad que le corresponde a cada valor de X. ¿Sí? Pero ya estamos hablando de probabilidades y de distribución de la probabilidad. Es cómo se distribuye la probabilidad. Y sabemos que la suma de todas las probabilidades nos va a dar 1. Esto ya, lo decíamos la semana pasada, es una distribución de probabilidad. Le llaman frecuencia relativa solo porque relaciona la probabilidad con su respectivo valor de X, pero ya es una distribución de probabilidad. Por eso es que aquí se nos vuelve a presentar el dato en esta tabla. ¿Y qué es lo que obtenemos? ¿Qué nos dice la fórmula para obtener ahora la media mu cuando tenemos como dato las probabilidades correspondientes a cada uno de los valores de X? ¿Sí? Que hay que multiplicar el valor de la variable aleatoria por su correspondiente probabilidad. Y lo que obtengamos de esta suma de productos también será la media mu de una distribución de probabilidad discreta. Si ustedes observan, aquí, ¿qué están haciendo? 0 por 0.025. Es la probabilidad que le corresponde a este valor de X. 1 por 0.75. 1 por 0.75. Esta es la probabilidad que le corresponde o que es respectiva, como dice el material de estudio, a este valor de X. Y así todas las otras probabilidades le corresponden a todos y cada uno de los valores de X en particular. Aquí tienen sus probabilidades y aquí tenemos los valores de X. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Multiplicar el valor de X con su correspondiente probabilidad, que es lo que aparece aquí. Y miren ustedes cuál fue el resultado. El experimento que duró 80 días, previo a que se integrara la cooperativa de bancos de sangre, eran 4.6 unidades por día. La misma media que obtuvimos aquí cuando lo obtuvimos por métodos aritméticos, ¿sí? Por eso es que uno de los recuadros que vienen nos dice que esta fórmula de la probabilidad de la media de la probabilidad discreta se deriva, ¿sí? Se deriva de la ecuación anterior. Por acá, la ecuación 14.3 se deduce directamente de la ecuación 14.2. ¿Puede demostrar eso? Si ustedes hacen este esfuerzo de demostrar, observarán la coherencia de las dos fórmulas para determinar la media. Allá fue una media aritmética. Aquí fue una media de una distribución de probabilidad porque el dato que nos estaban dando ya estaba en probabilidades. Ya estaba dado en probabilidades. Bien.
Y nos presentan esta otra tabla que también la comentamos la semana pasada. Son los datos del experimento que se hizo cuando ya se integró la cooperativa de bancos de sangre. Recuerden que cambiaron la política del negocio. Dijeron, vamos a formar una cooperativa para ver si así logramos abatir el número de unidades de sangre que se dan de baja por deterioro. ¿Sí? Antes de la cooperativa se daban de baja por deterioro 4.6 unidades por día. Este 4.6 es la media de estos datos, de la media. ¿Sí? Esta mu es la media de los valores de X. Y si ustedes observan, es 4.6, que no lo tenemos aquí. Igual que en los casos anteriores. Aunque no es un valor real, es un valor que en el caso de la distribución de la probabilidad nos indica que en promedio se desechan por deterioro 4.6 unidades por día. Y este dato nos dice más que cualquiera de estos datos en particular, porque aquí dices, en promedio se dan de baja 4.6 bolsas de sangre por día. Esta fue la razón por la que decidieron formar una cooperativa de bancos de sangre. Y esa cooperativa también hizo ya un experimento de 50 días. Aquí están los datos de X, los valores de X, y aquí están las probabilidades de ocurrencia de cada uno de estos valores, ¿sí? Y se aplica la misma fórmula, la media mu, ahora de esta distribución de probabilidad, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Igual, 0 por 0.060, 1 por 0.1, 2 por 0.160, 3 por 0.240 y así todos los datos. Es decir, el valor de X por su correspondiente probabilidad. Ya es probabilidad. Y todo esto junto es la distribución de la probabilidad discreta. Distribución de la probabilidad porque se distribuye entre cada uno de los valores de X. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que nos resultó en este experimento ya formada la cooperativa? ¿Qué es este dato? Que se desechan, que se dan de baja del inventario 3.42 unidades por día. Si ustedes observan este resultado y ahora sí nos resulta evidente que la formación de la cooperativa de bancos de sangre tuvo buenos resultados, porque se abatió las bajas que le daban a las unidades de sangre diariamente. Aquí se daban 4.6 unidades por día. Aquí se dan 3.42 unidades por día. Se dan de baja. Entonces, jóvenes, las medidas de la tendencia central, tanto la media, la mediana, la moda y la mu, que es también una medida de la tendencia central, pero ya aplicada en una distribución de probabilidad discreta, son operaciones, son medidas que nos llevan a un dato significativo que nos conduce a una conclusión significativa. Se resumen los datos, se ordenan, se presentan y sirven para tomar decisiones. Ya lo hemos visto hasta aquí. Bien, viene un ejemplo sobre esta distribución de la media en la distribución de probabilidad.
Dice este ejemplo, muy sencillo, por cierto. Dice, una ciudad ha establecido una línea telefónica de atención a fin de ofrecer ayuda a quienes desean superar sus problemas de drogadicción. El director del programa reunió datos sobre la cantidad de llamadas recibidas cada día. La tabla 1416 contiene la distribución de probabilidad de esta variable aleatoria. Observen, contiene la distribución de la probabilidad de esta variable aleatoria. ¿Cuál es la variable aleatoria? El número de llamadas. ¿Cuál es la distribución de la probabilidad? Esta distribución. La probabilidad, porque ya esta punto de esta probabilidad que le a este valor de X. ¿Sí? Por eso es relativa. Por eso es distribución de probabilidad relativa. Px es igual a 1 cuando todas las probabilidades que tenemos aquí. Y nos dicen, la distribución de la tabla 1416, esta, contiene la distribución de probabilidad de esta variable aleatoria. Estas son las llamadas, esta es su probabilidad de ocurrencia. Bien, ¿y qué nos dicen? ¿Cuál es el número medio de llamadas por día? Es decir, la media de la distribución de la probabilidad. La media de X de la distribución de esta probabilidad. Y se obtiene, como dice la fórmula, 5, que es X1 en este caso, empieza de aquí, X1 igual a 5, su correspondiente probabilidad P1, como está en la fórmula, ¿sí? Su correspondiente probabilidad P1, y luego X2 con su correspondiente probabilidad P2, pues es simplemente este por esta, 6 por punto 14, más 7 por punto 18, más 8 por punto 24. Así estamos buscando la media de una distribución de probabilidad discreta. ¿Sí? Y aquí tenemos el dato. 7.98 llamadas por día, ¿sí? Con esta probabilidad para cada uno. Pero si tomamos este dato es la mu media de X, que no es un valor real, nuevamente. 7.98 no lo encontramos aquí, pero sí nos indica con un solo dato un resumen que nos puede conducir a una conclusión significativa. 7.98 llamadas diarias, ¿sí? De aquellas personas que quieren tomar el programa para su rehabilitación. Dato importante, jóvenes, que nos dice más que cada una de estos valores de la X. Igual como es el caso de los exámenes, de los 5 exámenes que presentó un joven y que al final quiso sacar su promedio y dijo, mi rendimiento promedio es tal. Y ese dato le decía más que cualquiera de las calificaciones parciales que había obtenido en sus 5 exámenes en el semestre. Ese dato le decía más, jóvenes. Por eso es que se dice, es un dato que resume, ¿sí? Es un dato significativo que resume y nos puede llevar, nos conduce a una conclusión significativa. Este es el caso, jóvenes. Pues estas son las medidas de la tendencia central. Como ustedes pueden imaginarse, hay otros aspectos que también pueden observarse y medirse
en un conjunto de datos. Hemos visto las medidas para determinar la tendencia central del experimento. Ahora vamos a ver las medidas no de la tendencia central, sino de la variación de ese conjunto de datos. ¿Cómo varía? ¿Cómo varían los datos? ¿Cómo a partir del conocimiento de esa variación podemos decir la variación de este conjunto de datos es tal? Esa variación veremos en esta sección que se llama desviación estándar. ¿Sí? Y esa es una medida de los datos que vamos a ir puliendo poco a poco. Vamos a ir procesando esos datos. Los vamos a ir puliendo, les vamos a ir dando una nueva expresión, de tal manera que el dato último nos diga, esta es la desviación estándar, esta es la variación que tiene tu conjunto de datos y es también a considerarse para que tú resuelvas lo que tengas que resolver. ¿Sí? Bien, voy a adelantar un poco este tema para que mañana no nos agarren las prisas, jóvenes. Porque lo terminaríamos de ver mañana y ojalá, pero mañana tenemos solamente una hora, ojalá que lo logremos lo logremos abordar completamente. Entonces, la desviación estándar es la medida de la variación de los datos de nuestro conjunto de datos que podamos estar trabajando. En las distribuciones de probabilidad, la media ofrece una medida de la posición central. Ya lo vimos, la media nos ofrece una medida de la posición central, pero este no es más que uno de los atributos, uno de los méritos, uno de los aspectos del conjunto de datos. ¿Qué puede describir en forma más completa esos datos? Conviene estudiar otros atributos, otros aspectos, otros méritos. Un atributo muy importante que no describe la media es la dispersión o variabilidad de los datos. Considérense las dos distribuciones de la probabilidad de esta tabla. Hay dos distribuciones de probabilidad. De aquí para acá hay la distribución de la probabilidad para X1 que corresponde a X1. Y esta otra parte es otra distribución de la probabilidad para otro experimento aleatorio. Son dos experimentos aleatorios, los valores de la X para cada experimento y su distribución de la probabilidad para cada experimento. Es lo que nos ofrece esta tabla. Dice, ambas distribuciones de probabilidad se están refiriendo a estas distribuciones, esta y esta. Ambas distribuciones de probabilidad media tiene una media de mu 50, mu igual a 50. Como ya estamos hablando de la media de la distribución de la probabilidad, ya no hablamos de X testada, ¿verdad? Ya estamos hablando de la media con la letra mu. Y si ustedes observan, la media para estos dos experimentos aleatorios, para estas dos distribuciones de probabilidad es la misma. 50 y 50 es la media. Bien, es la misma media. Mu es igual a 50. Sin embargo, la variación de los valores en las dos variables aleatorias es muy diferente.
¿Cuáles son los valores de las variables aleatorias? ¿Cuál es la variación de los valores de esas dos? Aquí tenemos 49 y aquí tenemos 0. Aquí tenemos 51 y aquí tenemos 100. La variación, sin embargo, tienen la misma media, jóvenes. Mu es igual a 50, es este dato. Mu es igual a 50. Entonces, lo que hay que hacer aquí es observar, en primer lugar, observar que esta variación de los valores extremos, 49 y 51 aquí, 0 y 100, evidentemente están afectando a la media. Sin embargo, es igual. Vamos a ver por qué. Porque es evidente que los valores extremos, que son diferentes en las dos distribuciones de la probabilidad, los valores extremos son diferentes. Y eso nos habla de una variación de nuestros datos, porque dijimos al principio, puede ser que nuestro interés esté en los extremos, puede ser que nuestro interés está en el centro, en el dato intermedio del conjunto de datos, o bien en los extremos. Este es el caso de los extremos. Si ustedes ven los extremos de esta distribución de probabilidad, aquí los datos el dato de X1 es bastante diferente a X2. Los valores de la variable aleatoria, como dice aquí, la variación de los valores de las dos variables aleatorias es muy diferente. Bien, para esto viene toda una teoría que no es más de una página. ¿Sí? No es más de una página. Les recomiendo hacer una lectura muy cuidadosa de esta página porque no tiene desperdicio, jóvenes. Cada renglón es una idea, es un concepto que luego hay que aplicar. Por eso hay que leerlo con mucho detenimiento. Les pido de favor que lo hagan, que hagan esta lectura para el día de mañana, para que avancemos un poco más rápido y podamos, si el tiempo nos lo permite, ver algunos de los ejercicios que vienen en la actividad, que la van a tener al término de esta clase en la plataforma. Ya la tengo lista y la subiré a la plataforma tan pronto que termine esta clase. Bien. Nos dice el material de estudio y se los comento. A fin de describir la variabilidad que existe en un conjunto de datos, puede recurrirse a alguna medida de la variación, es decir, hay que medir esa variación. Se tiene que recurrir a una medida de esa variación. Una manera de medir la variación en un conjunto de datos es señalar los extremos de la misma. Lo que les decía aquí, es observar los extremos de la misma. ¿Sí? Es una manera de medir la variación. Dice, no, pues hay mucha variación. ¿Sí? Hay mucha variación de esta y esta otra distribución de la probabilidad, de este otro valor, de este valor de X a este otro. ¿Sí? De este valor a este otro hay mucha variación. Ese es un primer indicativo. ¿Sí? Es lo que nos dice aquí. Una manera de medir la variación en un conjunto de datos es señalar los extremos. Los extremos son estos: 49, 51, 0 y 100. El intervalo, observen, el intervalo lo ponen entre cursivas para llamar su atención. El intervalo de un conjunto de datos es la diferencia entre los valores más grande y más pequeño del conjunto.